Vale, el siguiente ponente va a ser Miguel Gómez. Te voy a pedir, por favor, lo mismo que le pido a Pau antes, que vayas cargando tu presentación mientras leo tu biografía, tu biodata, perdón, tanta biografía. Miguel Gómez Jiménez es doctor en lengua española y sus literaturas, acreditado por la ANECA, es licenciado en Filología Hispánica y obtuvo el posgrado con el Máster de Estudios Literarios por la Universidad Complutense de Madrid. Además, finalizó su formación en Filología Inglesa en la Universidad Autónoma, donde realizó el magíster en traducción de inglés. Su tesis doctoral tiene como objeto el estudio del mito de Circe en la literatura española desde la época medieval hasta la contemporaneidad, en cuyo trabajo presta un interés especial en el impacto del mito en los textos de la literatura áurea. Ha formado parte de los grupos de investigación ACIS y Aglaya, dedicados al estudio de los mitos en la época moderna. Actualmente desempeña su tarea como docente en diversas universidades españolas. Entre sus recientes publicaciones destacan La imagen de Circe en la poesía española contemporánea, Revista Análisis de la Literatura Española de 2023, Miguel de Cervantes, María de Zayas y Sotomayor y Leonor de Meneses, un trío de autores unidos por el mito de Circe, Revista Humanista 2024, Mitos clásicos en el teatro español contemporáneo, algunos aspectos sobre la cualidad humanística de sus personajes en la revista Acotaciones 2025. De acuerdo, pues si estamos listos, Miguel, lo mismo que le he comentado a Pau, tienes 15 minutos. Levantaré la mano cuando te queden unos 3 para terminar, ¿de acuerdo? De acuerdo, Pues ¿se oye bien? Cuando... Sí, se oye Sí, bien. se ve bien Y la vemos presentación. bien la presentación también, Ah, ¿no? vale, estupendo, de acuerdo. Entonces, bueno, lo primero, antes que nada, Pues te dar cedo las la gracias. palabra. De acuerdo, muchísimas gracias. Lo primero es daros las gracias, dar las gracias a la organización del Congreso por darme la oportunidad de poder participar en un congreso de mitos y de mitología. Y bueno, mi intervención, que me dispongo a comenzar, se titula, como veis en la imagen, Circe frente a Don Giovanni, el encuentro de dos mitos en la escena musical española del siglo XX. Este trabajo parte de una observación concreta, y es que en el mes de mayo de 1902, con apenas 10 días de diferencia, Madrid asistió a dos estrenos operísticos muy distintos. Por un lado, La Circe de Ruperto Chapí, con libreto de Miguel Ramos Carrión, estrenada el día 7 de mayo en el Teatro El Lírico, con motivo de su inauguración. Y por otro lado, el Don Giovanni de Mozart, dirigida por Pietro Mascagni, con el libreto de Da Ponte, que se representó justamente 10 días después, el 17 de mayo, en el Teatro Real, durante los festejos por la mayoría de edad del rey Alfonso XIII. Estas dos funciones tan próximas en el tiempo simbolizan una disputa cultural, la aspiración de construir una ópera nacional española frente al prestigio de la ópera extranjera. El análisis que propongo examina esa tensión desde la perspectiva de la recepción de los mitos clásicos y también desde la perspectiva de la función social del teatro musical en la España de comienzos del siglo XX. En cuanto al contexto histórico y estético, unas breves ideas. A comienzos del XX, el teatro musical español se debatía fundamentalmente entre dos polos. Por un lado, la zarzuela, muy arraigada en el gusto popular y fundamentalmente entendida como un emblema de identidad nacional. Por otro lado, la ópera, que fue considerada una forma culta y prestigiosa, pero dominada fundamentalmente por modelos italianos y franceses. Chapí y Ramos Carrión intentaron conciliar, integrar ambos mundos. La fundación del Teatro Lírico por el empresario Berriatúa abría por fin un espacio para la ópera en español. Ópera española en español. Chapí, en palabras de Joaquín Dicenta, pretendía que, cito, el arte patrio tuviera un espacio más donde poder manifestarse, cierro la cita, con un gesto claramente aperturista, cultural, regeneracionista y, por supuesto, nacional también. Frente a ello, tenemos el Teatro Real, que representaba el escenario de la aristocracia y de la recepción más elitista. La elección de Don Giovanni para el acto oficial del rey simbolizó una preferencia por lo extranjero, asociando de esta manera el prestigio cultural con el repertorio europeo, teniendo en cuenta además que coincidía ya no solamente la mayoría de edad del rey, sino que en ese mismo día coincidía con la toma de poder.
El contraste entre ambos teatros es ya en sí mismo una metáfora de este conflicto entre dos modos de entender y de recibir la representación de estos dos mitos. Uno mucho más popular, más participativo, frente a otro con un carácter más elitista y cosmopolita. Aquí en la siguiente imagen, bueno, pues vemos un par de imágenes de la época de la fachada del teatro lírico y, bueno, el proscenio con el telón, además. Hay muy poquita información, no solamente sobre bueno, lo que es el teatro, pero especialmente, como veremos, sobre la representación de Don Giovanni. Ruperto Chapí y Ramos Carrión habían trabajado ya juntos desde el año 1880 en obras como La Tempestad o La Bruja. En estas obras combinaban ya elementos fantásticos, integrándolos con, se puede decir, ingredientes populares, costumbristas, regionalistas. La Circe, sin embargo, fue un intento bien distinto. Se trataba de una ópera seria basada en un mito clásico, sin costumbrismo y sin tipos populares, y con solo dos personajes principales, que eran el de Circe y el de Ulises. Realmente eran 5 personajes los que intervenían, sin embargo, los que llevaban, digamos, la carga actoral eran Circe y Ulises. Ramos Carrión declaró en una entrevista que su modelo no era Calderón, sino la propia Odisea, y que buscaba la sencillez y la contención. Cito a Ramos Carrión, que la ópera interese y distraiga al público con solo 2 personajes. Cierro la cita. De esta manera, esta poética tan minimalista se alejaba muchísimo con respecto de la tradición barroca de fastuosidad y se acercaba mucho más a una estética más intimista y más moderna, en línea con el simbolismo y con la psicología emocional y lírica, si cabe el término, del final del siglo. En cuanto al mito de Circe, en la escena española, el mito de Circe no tenía arraigo apenas, ni en la tradición teatral por sí misma, ni en la tradición teatral musical, en el teatro musical español. Mientras que la figura de Don Juan había recorrido toda Europa ya desde Tirso de Molina hasta Mozart. Circe, por el contrario, aparecía como una extraña extranjera, un eco ya muy lejano, un eco griego lejano, muy poco familiar para el público español. Circe, aquella hechicera que transforma a los hombres en animales, representa la potencia femenina a través de la magia, del poder de la magia, y sobre todo de la transgresión, del poder de transgredir las normas morales. Una figura fronteriza, una figura liminal entre lo humano y lo divino. Sin embargo, en la Circe de Chapí el mito se reinterpreta como un drama interior, centrado fundamentalmente en la lucha entre el deseo y el deber, en la psicomaquia, inspirada en el auto, y esto sí, de Calderón de la Barca, Los encantos de la culpa, en la que participaba el héroe Ulises y Circe, y fundamentalmente la pasión desesperada de Circe por el héroe griego. Chapí emplea motivos musicales recurrentes, leitmotivs, para reflejar esa tensión psicológica, fundamentalmente en 3 momentos. El primero de ellos es el momento de la seducción. En el segundo de ellos es en el que ocurre la invocación de Ulises a Juno para tratar de escapar de ese hechizo de la maga, de esa seducción, a la que apenas encuentra asideros para poder evadirse. Y finalmente el monólogo de Circe, que culmina con su suicidio. Este desenlace, el suicidio voluntario de Circe, supone una ruptura, una llamada de atención con el modelo de final feliz de la zarzuela. En un trabajo que llevo en marcha, analizo hasta 30 diferentes zarzuelas seculares en las que o bien interviene Ramos Carrión como libretista o Chapí como compositor. Y en la mayoría de ellos, prácticamente en todos, el personaje femenino, por ejemplo, María, de la verbena de la Paloma, se reconcilia con Julián. Clara, de los sobrinos del gran capitán, se casa finalmente. Aurora, la beltrana, de la zarzuela La Revoltosa, se concilia con Felipe. La casta, agua, azucarillos y aguardiente, se casa con Lorenzo. Este es del libreto de Ramos Carrión.
La marquesita de Chapí con Fernández Shaw salva a su amado, el final es muy romántico, etcétera, etcétera. Las bravías con el personaje de Concha, en fin, hasta una treintena de piezas musicales en las que el final es o reconciliación bueno, pues un final feliz en términos generales y desde el punto de vista erótico. La heroína en el caso de Chapí y Ramos Carrión no se reconcilia ni se casa. Ella misma se destruye, desafiando las normas morales y religiosas, fundamentalmente, del público de la época. Claro, esto fue algo muy importante para el público que acudía al escenario. El público no respondió con entusiasmo. Acostumbrado a los arquetipos femeninos, domésticos y costumbristas de algunos personajes que he mencionado, la Revoltosa o María de la Verbena de la Paloma, etc., el espectador encontró en Circe una figura demasiado ajena, transgresora. Este final trágico mencionado desconcertó y la falta de regionalismo, de sentido del humor popular, impidió la identificación. Mientras la zarzuela reproducía estos tipos populares reconocibles perfectamente por la audiencia, el barquillero, el alcalde, la chulapa, y garantizaba de este modo la cohesión y la cohesión simbólica, la implicación del público, la Circe de Chapí y Carrión exigía un tipo de recepción diferente, mucho más intelectual, más contemplativa. Siguiendo la teoría de la recepción de Robert House y de Susan Bennett, que no está ahí en la imagen, disculpe el no haber incluido la referencia a esta autora, podríamos decir que la Circe fracasó porque no coincidía con el horizonte de las expectativas del público de 1902. El espectador no halló en ella, en Circe, los códigos compartidos que hacían de la zarzuela un espacio de comunión social. En cambio, Don Giovanni es bastante diferente en cuanto a su puesta en escena. Y antes de continuar con Don Giovanni y el aspecto de su exclusividad, es muy importante considerar la escasez, como he mencionado al principio, la escasez de documentación que existe acerca de la representación del Don Giovanni en el Teatro Real. Puestos en contacto con los responsables tanto de la Biblioteca Nacional de Madrid, con los responsables del teatro, de los archivos, del Teatro Real de Madrid, los archivos de Palacio, la Biblioteca Regional de Madrid, el Instituto Nacional de Artes Escénicas y la Sociedad General de Autores, no existen documentos, no tenemos la posibilidad de poder contrastar el libreto u otro documento que nos pudiera dar más información sobre Tenemos recortes de periódicos, escasamente. En contraste, por tanto, la función de gala de Don Giovanni en el Teatro Real fue un acto de poder y de distinción. Fue dirigida por Mascagni, el libreto de Da Ponte, como he comentado, y reservada fundamentalmente a la élite. Se sabe que hubo hasta 2.000 invitaciones, 2.000 localidades, frente a las 22.000 peticiones. La representación, por tanto, funcionó como un ritual político y simbólico. Desde la óptica de la teoría de la recepción, la experiencia estética estuvo mediada por la condición social del público. Los asistentes no acudían tanto a confrontarse con la obra, a establecer un diálogo directo con la obra, a mantener ese pacto teatral que exige una obra teatral, como a participar de un rito de legitimación cultural en presencia del rey. Mientras la Circe buscaba integrar al público popular con un proyecto nacional, la ópera en español, y con un objetivo nacional, el Don Giovanni segregaba, reafirmando la pertenencia a un círculo de prestigio.
El contraste entre ambos horizontes de recepción, uno más inclusivo, el otro más exclusivo, ilustra dos modos de entender el arte. Uno como comunión, integración nacional a través de la música, a través del arte, y otro como distinción social. Existen algunos paralelismos. Bueno, esto que tenemos aquí, estas imágenes, es lo que existe de la representación teatral de Don Giovanni en el Teatro Real en este día. Tenemos la invitación, siendo en el Parco Tercero, en este caso es el que existe, de Biblioteca Regional de Madrid, y luego tenemos el programa de mano a la izquierda y el elenco de personajes. Estos tres documentos, pues se ve que con el lazo se ve simplemente que son parte de una mismo documento, con el elenco de personajes, función regia, pero es lo único que se conserva una vez consultado todos los registros de las instituciones que he mencionado. Algunos paralelismos míticos entre Circe y Ulises, entre Circe y Don Giovanni. Claro, la seducción, fundamentalmente, la transgresión y el castigo. Son tres aspectos, tres bitemas fundamentales para tratar de establecer una distinción. Desde la perspectiva mitológica, en este caso Circe y Don Giovanni comparten estos tres núcleos temáticos: seducción, transgresión y finalmente el castigo, diferente significación. Ambos protagonistas son figuras fronterizas, son figuras liminales. Circe, la maga que altera el orden natural mediante el deseo y fundamentalmente mediante la seducción de los sentidos. Don Giovanni, el personaje libertino que desafía tanto la ley moral como también la ley divina. En ambos casos, la seducción desencadena la catástrofe. Don Giovanni es arrastrado al infierno. Sin embargo, Circe se arroja de manera voluntaria al abismo. Son finales completamente diferentes. Pero mientras el castigo del hombre, en este caso de Don Giovanni, confirma el orden moral, el orden divino, el final, el castigo de Circe, el castigo de la mujer, subvierte el relato. Es decir, Circe no es castigada por un poder externo, sino que es ella misma la que determina, decide su propio destino. En este sentido, la Circe de Chapí y Carrión introducen una figura femenina autónoma, moderna y trágica a la vez, en una escena española dominada fundamentalmente por el sentimentalismo y la moral tradicional, sobre todo por tipos tradicionales. Una lectura ya anticipada, antes incluso de acudir a la función. El mito griego se convierte así en un vehículo de modernidad, estética y moral, a través del trabajo de Chapí y de Ramos Carrión, aunque el público no estuviera preparado para recibirlo de ese modo. Finalmente, y para concluir, la oposición entre la Circe y Don Giovanni no es solo musical, sino va mucho más allá, con otra dimensión simbólica, cultural y social. Representa dos modos de entender el mito y dos formas también de relacionar el arte con el público. La Circe es el esfuerzo frustrado finalmente de modernizar la ópera española a partir de un mito clásico, reinterpretado con contención y con profundidad psicológica. Por otro lado, Don Giovanni encarna la continuidad del prestigio europeo y sobre todo, a tener en cuenta esa dependencia cultural que caracterizó al teatro musical español de la época. El estudio de ambos casos desde la teoría de la recepción y los estudios mitológicos nos permite comprender cómo los mitos actúan como espejos de las tensiones históricas. En este caso, entre lo propio y lo ajeno, entre lo popular y lo más elitista, entre lo nacional y lo cosmopolita. Y quizá en ese breve espacio, esa distancia de 10 días entre la representación de la Circe y la función de Don Giovanni, se condensan las contradicciones de toda una cultura que quiso ser moderna sin dejar de ser española. Muchas gracias por vuestra atención, por su atención y disponible para cualquier pregunta. Muchas gracias.